Echa de agua. Te voy a mezcladita de agua. Yo con mi papá. Ajá. ¿Qué chulo te mira, vale? ¿Esto cómo me va? ¿Qué? Bien, compañeros, compañeras, buenas tardes. Vamos a dar inicio pues a nuestra clase del día de hoy. Para el día de hoy pues tenemos preparado lo que son las fuentes de los derechos humanos. En la parte, principalmente en la parte legal, podríamos decir, ¿verdad? ¿Cuáles son las fuentes de los derechos humanos? ¿Qué entendemos por fuentes de los derechos humanos? Si ¿alguien podría, por favor, decirme alguna fuente para iniciar, alguna fuente de los derechos humanos? A ver qué entienden ustedes por alguna fuente de los derechos humanos. Si fueran tan amables. Vamos a ver. Vamos a esperar aquí a ver qué dicen ustedes, alguna fuente. Buenas tardes, Lick. Uno sería la Constitución. Muy bien, la Constitución Política de la República, excelente, muy bien. Gracias, Sheila. ¿Quién más? Licenciado, la Constitución, para mí también, porque forma parte de los artículos donde nos amparan como ciudadanos también. Muy bien, gracias, Ingrid. También la Vaya, Constitución. Lick. Vamos a ver qué más. Hemos venido platicando, ¿verdad? Hemos venido platicando, pues, de lo que son los derechos humanos, ¿verdad? Hemos llegado, pues, a concluir, ¿verdad? Que tal como dijeron los derechos humanos, pues no son regalos, ¿verdad? Son cosas, pues, que se obtienen, es algo que se obtuvo, pues, gracias a los tratados de libre comercio. Entonces ahora, pues, el ser humano debe de conocer de ellos, debe de hacer uso, debe de hacer práctica de ellos, ¿verdad? Y el día de hoy, pues, como les digo, tenemos las fuentes de los derechos humanos, ¿verdad? Tenemos la fuente de los derechos humanos. Les voy a compartir una pantalla ahí para que ustedes más o menos, pues, ¿verdad? Se hagan la idea. Para que ustedes más o menos se hagan la idea. A veces, ¿qué es lo que entendemos por derechos humanos? ¿Podemos ver la imagen? Sí, se ve, licenciado. Ah, bueno. Tenemos ahí entonces, si ustedes se dan cuenta, entonces tenemos ahí, nosotros una imagen, pues, alguien con sus propias palabras puede describirme esa imagen, disculpen. Licenciado, buenas tardes. Buenas Según tardes. lo que yo observo, que todos están unidos y que todos tenemos que ser tratados por igual, según lo dice la Constitución de la República de Guatemala, que todos tenemos los mismos derechos y las obligaciones. Ah, muy bien, gracias. Gracias, Ingrid, ¿verdad? Buenas tardes, Rick. Buenas tardes. Pues a mí, pues mi interpretación de la imagen es que no importa en qué lugar del mundo estemos,
ni a qué raza o etnia pertenezcamos, sino que tenemos los mismos derechos. Muy bien. Ahí vamos, ya llevamos 2 personas participando y exactamente para decirles entonces que los derechos son, lo que nos quiere decir la compañera en pocas palabras, los derechos son universales, ¿verdad? Es lo que nos dijo ella en pocas palabras. ¿Qué más vamos a ver? Licenciado, Sí, buenas tardes. Pues yo lo que puedo observar también es argumentando un poco con lo que dijo la compañera, la igualdad. la igualdad también, muy bien. Todavía siguen ingresando ustedes. La igualdad de derechos, ¿verdad? La igualdad de derechos que debemos de tener. ¿Alguien más? ¿Alguien más, compañeros? ¿Alguien más? Solo necesito que prendan la cámara un segundo. Solo voy a pasar asistencia ahí. Y luego, pues, regresamos otra vez a lo mismo. Solo necesito pasar asistencia a ustedes. Pues necesito la cámara prendida, por favor. Nada más un segundito y pues regresamos otra vez. Gracias, muy amables compañeros. Muy, muy amables. Pueden cerrar su cámara si así lo deseen. Bien, entonces decía, ¿verdad? La compañera ahí prácticamente, ¿verdad? Que se resumen que los derechos humanos son universales, son tratados universales, son tratados que nosotros, pues, ¿verdad? Como personas debemos de respetarlos, pues. Y acorde a que cada quien, pues, nace con los mismos derechos. Por ejemplo, ¿verdad? Cuando nos dicen las fuentes de derechos, son las que están contempladas en la ley, las que garantizan a través de los tratados de derecho internacionales y principios generales. Por ejemplo, si nosotros vamos a la Constitución Política de la República de Guatemala, en la primera parte, en el título 1, artículo 1, se da el primer derecho, protección a la persona. Dice la Constitución Política de la República de Guatemala que la persona en Guatemala debe estar protegida, ¿verdad? Desde su etapa de concepción hasta prácticamente, ¿verdad? Cuando la persona es joven, cuando la persona es adulta o cuando la persona pues ha llegado a su parte senil, o sea, la parte ya, ¿verdad? Que le llamamos nosotros tercera edad. La Constitución Política es clara, ¿verdad? Donde dice que en el artículo 1, que es la protección a la persona, el Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia. Su fin supremo es el bien común, ¿verdad? El fin supremo, entonces, según el artículo 1, es el bien común, que todas las personas tengamos los mismos derechos, las mismas obligaciones. Luego de ahí, pues, si nos vamos al artículo 2, deberes del Estado, ¿verdad? El Estado de Guatemala garantiza la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo intelectual. Fíjense bien en el artículo 2 de la Constitución Política de la República de Guatemala, ¿verdad? Porque ahí lo dice claro. La Constitución Política en su artículo 2 dice que el Estado de Guatemala garantiza, 1, la vida, ¿verdad? 1, la vida. Entonces no podemos luchar en contra del aborto, no podemos matar, ¿verdad? No podemos asesinar porque es prohibido, ¿verdad? El Estado garantiza la vida, garantiza la libertad, lo que quiere decir que todos ustedes son libres, ¿verdad? Pueden movilizarse sin temor de nada, ser libres y andar pues de un lugar a otro, siempre y cuando ustedes lo hagan, ¿verdad? Con la libre locomoción. La justicia, que haya justicia, ¿verdad? Que haya justicia, que la justicia pues no quede ahí no únicamente en papeles, ¿no? Ustedes también tienen derecho, ¿verdad? Que cuando hay un delito en contra de ustedes, que haya justicia. Y cuando ustedes hacen el delito, también haya justicia para ustedes. La seguridad, todas las personas tienen libertad a ser seguras, a estar seguras en su casa, por ejemplo, ¿verdad? La paz y el desarrollo integral. Aquí quiero detenerme un poquito, ¿verdad? Aquí debo detenerme un poquito
para que ustedes, por favor, me entiendan. Cuando dice la seguridad, al hablar de seguridad, no es únicamente que ustedes pues estén seguros, ¿no? La seguridad habla de todo, ¿verdad? Que ustedes, por ejemplo, estén seguros de un techo, oigan bien, estén seguros de un techo, estén seguros de un trabajo, ¿verdad? Pero se da el caso, cuando hablamos de seguridad, muchas veces, fíjense ustedes que las personas a veces, ¿verdad? Lo hacen por necesidad, a veces por vanidad, o a veces porque nosotros como seres humanos a veces tenemos ideales y hay ideales que prácticamente son sueños, ¿verdad? Y no los podemos cumplir. Uno de esos, pues prácticamente es que muchas veces ustedes se han dado cuenta que las personas pierden su casa, pierden su hogar porque las hipotecan, pues, ¿verdad? Eso no entra dentro de esta seguridad, porque esa es una acción que trae otra reacción. Entonces, el Estado no va a garantizar eso, ¿verdad? No va a garantizar eso. Quiero que por favor hagan bien, pero bien claro entre una cosa y otra, la que es la seguridad de la que nos habla, a la seguridad que ustedes tienen que tener. Por ejemplo, los padres de familia, todos los padres de familia luchan por un patrimonio, luchan por una seguridad de sus hijos, porque tengan educación, porque tengan alimentación, porque tengan un techo en donde vivir, porque puedan desarrollarse como personas integrales. Eso es lo que hace también el Estado. El Estado lo hace en común y los padres de familia lo hacen en un grupo reducido, por ejemplo, cuando dice desarrollo integral. Yo no puedo colocar a mi hijo solo que estudie, ¿no? ¿Verdad? Hay ciertas cosas que también, pues, él necesita como la distracción, ¿verdad? A eso se refiere el artículo número 2, que es deberes del Estado. Y como estamos viendo, fuentes de derecho es una de las fuentes de derecho. Si vamos al título 2, Derechos Humanos, capítulo 3, derechos individuales en la Constitución de la Política de la República, en el artículo 3 habla de derecho a la vida. Todas las personas tenemos derecho a la vida, desde el momento de la concepción hasta su muerte. Todos tienen derecho a la vida. La libertad de igualdad. La libertad de igualdad habla de que todas las personas tienen derecho a ser iguales, como lo decía anteriormente, creo que fue Antonia la que dijo, ¿verdad? Que todas las personas tienen derecho a ser iguales sin importar su raza, su color, su credo religioso, su estudio, nada, ¿verdad? Cuando hablamos de libertad de igualdad, es libertad de igualdad para todas las personas. Prácticamente nos están diciendo, ¿verdad?, que todos somos iguales en Guatemala. Lastimosamente, ¿verdad? Lastimosamente, pues las leyes en Guatemala también tienen un cierto problema, y ese cierto problema que se le conocen como lagunas legales. Cada artículo pues tiene una laguna legal que muchas veces aprovechan las personas como la delincuencia para hacer ¿verdad?, fechorías, por ejemplo, hacer fechorías y saber que no van a ser castigados. Uno de esos, si regresamos al artículo número 3, derecho a la vida, fíjense que muchas veces las personas pues le quitan la vida a otra persona y ustedes las miran que ahí andan sin ningún problema, ¿verdad? Y aquí, pues, este artículo 3 debería estar complementado, ¿verdad? Como lo hacen en otros países, que el que ayer lo mata, pues ayer lo muere, pero en Guatemala no se cumple. Entonces, les decía anteriormente que el delincuente, lamentablemente, ya conoce la Constitución, la conoce mejor que nosotros y sabe, ¿verdad?, cuál va a ser su defensa. Miren la otra parte que hacen, por ejemplo, en el derecho a la vida. ¿Qué es lo que hacen la delincuencia? La delincuencia recluta a personas menores de edad, ¿no? Porque la Constitución Política de la República de Guatemala dice que los menores de edad no pueden ser castigados, solo corregidos. ¿Cómo me descifrarían o cómo me explicarían eso ustedes? Vamos a ver. La Constitución Política de la República de Guatemala dice que el niño en Guatemala no puede ser castigado, solo corregido. Vamos a ver, ¿cómo me lo descifrarían ustedes? ¿Qué está pasando, compañeros? Licenciado, buena tarde. No sé si tiene algo que ver
pero a la hora de que algún menor cometa algún delito, la ley lo protege y no puede ser condenado, sino solo como que colocado en un lugar donde pueda como ser corregido, dijo usted. Muy bien, muy bien. Gracias. ¿Qué más? Vamos a ver. Licenciado, Sí. en este caso creo que por eso existen las correccionales de menores, pienso yo, porque cuando todavía no tienen 18 años no pueden ser juzgados como mayores de edad, pues, como adultos. Entonces ahí pasa eso de que los llevan a las correccionales, pero como habla usted, a veces en las correccionales también no se aplica la ley como debe de ser, sino que también a veces se les da más castigo o se aprenden cosas peores, pues porque la justicia en Guatemala es mala. Muy bien, excelente, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Sí, ahí lo decía la compañera, miren, un menor de edad, esto era lo que yo quería llegar, un menor de edad en Guatemala no puede ir a prisión, ¿verdad? En Guatemala no puede ir a prisión, pues. En Guatemala, un menor de edad tiene que ir a una correccional, tiene que ir a una correccional. En una correccional, pues, no puede estar demasiado tiempo, ¿verdad? Entonces ellos ya le hallaron el rumbo, salen y vuelven a regresar, mientras sean menores de edad, no pueden ir a prisión, esa es una correccional. Por eso les decía, ¿verdad? Que en Guatemala dice la ley que el niño no puede ser castigado, más que únicamente puede ser corregido, pues. Y eso es lo que la justicia en Guatemala, pues lamentablemente, lo que nos está dando, es lo que tenemos. Y es lo que muchas veces, pues lamentablemente, lleva a que estas personas se conviertan en delincuentes, ¿verdad? ¿Por qué creen ustedes que si pueden ver la imagen, ¿verdad? ¿Cómo me descifrarían ustedes esa imagen? Licenciado, representa la justicia. Representa la justicia. ¿Y por qué tiene los ojos tapados? La justicia es ciega. Porque dicen que la justicia es ciega, ¿verdad? Eso es lo triste, fíjense, eso es lo triste. Pero es la justicia en Guatemala, ¿verdad? La que, pues, desde ese punto de vista, pues lo que nosotros tenemos, ¿verdad? Miren, por ejemplo, el niño en Guatemala, vuelvo a repetir, no puede ser castigado, más corregido, pero la delincuencia ya encontró, ¿verdad? Tristemente nosotros miramos que agarran a un niño de 13 años, de 14 años, hasta de 12 años, ¿verdad? Que ha accionado una arma y que ha matado a una persona, porque los delincuentes ya se dieron cuenta, ¿verdad? Cuando ellos están extorsionando, pues mandan a un niño, mató a un sicario, ¿verdad? Él sabe que va a ir como 6 meses a una correccional, por ejemplo, las Gaviotas, y luego pues de ahí, ¿verdad? Vuelve a salir y vuelve exactamente a hacer lo mismo, pues. En algunos países, ustedes han escuchado que en algunos países se aplica de diferente este derecho. En un país se juzga al niño de acuerdo al delito que haga. Si el niño, pues, ¿verdad?, hace un delito grande, pues es juzgado de acuerdo a su delito. Hay, por ejemplo, niños en algunos estados de los Estados Unidos, valga la redundancia, porque ya recuérdense que cada estado tiene sus leyes que están cumpliendo cadena perpetua, Y en Guatemala, pues existen esas lagunas, por ejemplo, si hablamos también de libertad e igualdad, por ejemplo, ¿verdad? Ustedes como maestros tienen que conocer la ley de la adolescencia, la niñez y la adolescencia, la ley PINA, ¿verdad? La alerta Alba-Ken. ¿Por qué? Porque ustedes como maestros, ¿verdad? Si algún alumno llega golpeado, llega con un morete en la cara, llega con un ojo hinchado, con un labio partido, llega con el pelo, ¿verdad? Cortado mal como castigo, llega descalzo. Todo eso ustedes tienen que hacer una denuncia. Ustedes, ¿verdad? Como maestros tienen que levantar, que el director levante un conocimiento o un acta en su efecto, donde ustedes le están informando, porque este niño está sufriendo
dentro de su hogar, está sufriendo maltrato infantil. Y si ustedes no lo hacen, pues la justicia, ¿verdad?, a ustedes les echa la culpa, ¿verdad? Ya cuando ustedes quitan ya quitan ese problema, es el director el que tiene que hacer la denuncia, llamar al padre de familia, o en todo efecto, ¿verdad?, cotizarlo como un delito y pasarlo pues al Ministerio Público para que se encargue de eso. Pues hay que tener bastante cuidado con eso, jóvenes, ¿verdad? Cuando los niños nosotros hallamos en la escuela y tienen maltrato, ¿verdad?, infantil, ¿qué está pasando? Pues, ¿qué está pasando? Porque ahora pues la ley ya es diferente. Anteriormente tal vez les contaban a ustedes sus papás, ¿verdad?, que a nosotros nos daban duro los maestros, ¿verdad? Y si dábamos queja en la casa era peor, porque nos pegaban más el padre de familia. Había un montón de leyes pues que no aplicaban, no estaban, pues, y la persona tenía un poquito más de temor. Hoy lamentablemente, pues, ¿verdad?, todas esas leyes pues se han perdido, esa disciplina se ha perdido. Por eso es importante. Hay otro dicho, ¿verdad? Hay otro dicho que es muy importante y que aplica para el padre de familia. Y cuando aplica para el padre de familia, aplica también para la escuela. Educar al niño para no castigar al hombre. Educar al niño para no castigar al hombre, ¿verdad? Esto se refiere que nosotros debemos de disciplinar al niño, debemos de disciplinar al niño, debemos de educar al niño, debemos de orientar al niño para no castigar al hombre, porque ese es uno de los grandes problemas que se dan. Hoy lamentablemente y tristemente nos damos cuenta que hay muchos padres de familia, ¿verdad?, que toleran pues la indisciplina de su hijo, ¿verdad?, porque el hijo ya se dio cuenta, según dice que no le puede pegar, según dice que no lo puede corregir, y lastimosamente en la misma escuela viene el maestro y la maestra, no ha leído y le dice, si a usted le pega a su papá, denúncielo. Si a usted le pega a su mamá, denúncielo. Si a usted lo ponen a hacer oficio en su casa, denúncielo. No, ¿verdad? Es porque el maestro también está mal informado, ¿no? El padre de familia tiene que educar, tiene que corregir, tiene que disciplinar al niño, ¿verdad? Tiene que hacerlo. Tal vez ya no tan a lo material como era antes, porque antes no habían palabras, ¿verdad? Antes no habían palabras, únicamente habían golpes. Habían golpes. Por ejemplo, que uno no fuera a hacer una tarea, o por ejemplo, que uno no fuera a entregar una tarea, ¿verdad? Eran golpes por parte del padre de familia y por parte del maestro, ¿verdad? Pero hoy ha cambiado eso. Lastimosamente, vuelvo a repetir, se ha confundido con cierta parte que ahora dice, ¿verdad?, que no se le puede hacer nada. No, el derecho a la vida no es eso. El derecho a la vida es garantizarle a la persona, en primer lugar, cuando la señora está embarazada, que va a nacer. En segundo lugar, que va a tener una niñez, ¿verdad?, acorde pues, de las circunstancias que viva la familia. Porque aquí hay uno de los grandes errores, ¿verdad? Y comienza como un juguete, ¿verdad? Mira, comprémosle ese juguete porque, pobrecito, ¿verdad?, durante todo el año no le hemos comprado un juguete. Y tal vez ese juguete vale lo de una semana de comida, ¿no? ¿Verdad? A los hijos tenemos que criarlos de acuerdo a las circunstancias de nuestra familia, de acuerdo a las circunstancias de nuestra familia. Muchas veces los hijos alegan, discuten porque fulano tal usa tenis de 300, de 400 quetzales, porque los pantalones que utiliza valen 200, 150, 300, ¿verdad? Porque son Levi's originales. Pero nosotros debemos de aclararle, ¿verdad?, que nuestra situación no es esa, ¿verdad?, que nosotros le estamos educando, disciplinando, para que el día de mañana él pueda ser un hombre de bien cuando alcance la mayoría de edad, pueda ser un hombre de bien y pueda trabajar y pueda tener esto que le gusta. Pero ese es el problema que estamos perdiendo, ¿verdad? Es el problema que estamos perdiendo. Por ejemplo, la madre de familia, el padre de familia, prefiere comprar ahora, ¿verdad?, algún videojuego
para que el niño no salga. Y anteriormente era diferente. Anteriormente los padres de familia pues nos andaban buscando en las calles en donde andábamos jugando. Y duro porque me recuerdo yo que solo teníamos un par de pantalones y un par de zapatos únicamente para el año. Y si esos zapatos se rompían o el pantalón, hasta ahí llegaba, ¿no? Hasta ahí llegaba. Se dañaba, hasta ahí llegaba, ¿verdad? Porque ya no íbamos a tener, entonces había un cuidado, ahora es totalmente diferente, todo. Entonces el derecho a la vida no es garantizarle a nuestros hijos, ¿verdad? Lujos que más adelante pues ellos van a seguir pidiendo. Por ejemplo, mira, si me ganas el año, tenés un teléfono de los modernos, tenés una bicicleta o tenés un viaje. No, el ganar un año de estudios es una obligación del hijo. Es como un trabajo de él. Él debe de cumplir, él debe de ganar ese año con buenas calificaciones, porque es como un trabajo al cual ustedes están dándole alimentación, ¿verdad? Es entonces, es garantizarle a uno la vida. Estamos, ¿qué? Educando al niño para no castigar al hombre. Hay muchos padres de familia que, es que mi hijo ya no quiso estudiar. ¿Y qué hace? Nada, ahí está en la casa. Mejor que esté en la casa y no que ande afuera, ¿no? ¿Verdad? Es que hasta los 18 años, los hijos, toda la vida siguen siendo hijos. Y toda la vida vamos a recibir consejos de nuestros padres. Porque claro, dice en la Santa Biblia, ¿verdad? Honra padre y madre y tendrás vida larga. Pero a los 18 años, nosotros a nuestros hijos tenemos el derecho de corregirlos. A los 18 años para adelante, tenemos el derecho de seguirlos corrigiendo. Si ellos andan mal, no porque ya sea mayor de edad, nosotros vamos a dejar, ¿verdad?, que él haga lo que él quiera, ¿no? De ninguna manera. Entonces, garantizar la vida, el derecho a la vida, es también verle de que esa vida, ¿verdad?, sea de acuerdo a las circunstancias que vivimos nosotros, a las circunstancias que vive la nación. Por ejemplo, nosotros tenemos la ventaja en Guatemala, que si trabajamos tenemos 3 tiempos de comida y un poquito más, ¿verdad? Pero hay países, si tenemos países como Venezuela, por ejemplo, como Cuba, por ejemplo, ¿verdad? Donde los niños pues tienen 2 tiempos de comida muchas veces y el padre de familia tiene un tiempo de comida por la situación política que está viviendo. Tenemos que hacerle esas comparaciones, que él conozca, pues tenemos que ver, como vuelvo a repetir, el maestro y la maestra debe de informarse, debe de estudiar, debe de informarse bien, que no es que estas leyes como la ley de la niñez y la adolescencia, ponerlo en contra de los padres de familia. No, usted tiene que ser un niño bien portado. Usted tiene que ¿verdad?, seguir las reglas que hay en su casa. Todo hogar tiene que tener reglas, ¿verdad? Y tiene que tener reglas y esas reglas deben de cumplirse. Pero ahora viene el problema. Ahora los hijos son quienes quieren poner reglas a los padres, ¿verdad? Son los hijos quienes quieren poner reglas ahora a los padres. Ahora se dio vuelta todo eso. Anteriormente ustedes, ¿verdad?, tal vez sus papás les han contado, pero anteriormente nosotros levantábamos una voz a nuestros papás o a una autoridad. Eso era tremendo. Pues, entonces, por eso ahora que estamos en esto, compañeros, que estamos viendo las fuentes de derecho, es de conocerlas, es de aplicarlas, pues, es de que ustedes como futuros profesores y docentes, ¿verdad?, conozcan, pero conozcan desde el punto de vista partidario a qué se refiere cada uno de estos artículos. Les vuelvo a repetir, en el artículo 1, donde habla protección a la persona, es que nosotros estamos protegidos por el Estado de Guatemala, ¿verdad? Tenemos derecho entonces a nacer, no al aborto. Disculpen, ¿verdad?, por si alguien pues es feminista, pero yo no estoy de acuerdo en eso, ¿verdad? Respeto, pero no estoy de acuerdo. Tenemos derecho a nacer, a tener una familia, a la alimentación, al estudio y desarrollarnos de una forma integral, ¿verdad? En Guatemala tenemos todos esos derechos. Tenemos derechos
a que no se violen nuestra intimidad, a que no se viole nuestra intimidad. Tenemos derecho, ¿verdad?, al respeto, respetando siempre lo ajeno. Tenemos derecho a ser tomados en cuenta, como personas, ¿verdad?, o como grupo de personas. Para nosotros no deben de existir, ustedes ya lo escucharon, el racismo, no debe de existir el racismo. Encontramos poblaciones o grupos de personas con características diferentes, oigan bien, con características diferentes. Por ejemplo, en Guatemala tenemos personas con características diferentes. En Jutiapa les gusta usar sombrero, ¿verdad? En Occidente les gusta usar huipil. Son características diferentes que hacen la diferencia entre una comunidad a otra, pero esas no son diferencias personales que deben de marcarse. Muchos dicen, ¿verdad? Es que lo que pasa que si ustedes miran, él es de raza morena y él es de raza blanca, ¿no? De ninguna manera, eso no tiene que verse, o algo que van todavía más, pero más al problema de fondo a usted cuando hacen la diferencia entre el sexo masculino y el sexo femenino, ¿no? Nosotros, por ejemplo, tenemos los mismos derechos como personas y ahí lo transmiten el artículo número 1 de la protección a la persona, ¿verdad? A respetar al sexo masculino, a respetar al sexo femenino, donde están las féminas, y ahora también, pues, ¿verdad?, a respetar a las otras personas que por situaciones que uno no sabe, pues tienen tendencia, ¿verdad? Tienen tendencia a que, por ejemplo, ¿verdad?, su situación sea que tengan tendencia a que les guste alguien de su mismo género. Tal vez no estén de acuerdo, pero ahí es donde entra la tolerancia. Nosotros no podemos discriminar a la persona de ninguna manera, porque si leemos la Constitución de Política de la República, ahí no lo encontramos, ¿verdad? Ahí no lo vamos a encontrar, no lo vamos a encontrar, y por lo tanto es un delito y debemos de tener cuidado. En la escuela le llaman bullying, ¿verdad? Fuera de la escuela es un delito. Y si mi hijo, por ejemplo, es menor de edad, tiene 10, 12, 13 años, pero si hace, ¿verdad?, burla a estas personas, yo puedo ser castigado como padre de familia, porque yo soy responsable de él. Lo malo es que nunca, como digo, esto pues sale a luz, esto se ventila en las autoridades, y conocemos los deberes del Estado. Ustedes tienen derecho a la vida, a la libertad, a la justicia, a la seguridad, a la paz, al desarrollo integral, a elegir, por ejemplo, cuando decimos a elegir es que todos tenemos que pasar la primaria. Sus papás eligen si ustedes van a una escuela pública o van a un colegio, ¿no? Luego viene la educación de cultura general, la educación de cultura general, que son los 3 básicos. Sus papás pueden elegir si ustedes van a un público, a un privado o a un por cooperativa. Pero luego viene la otra parte, donde ustedes tienen que elegir la carrera. Y esa carrera que ustedes van a elegir es como que si ustedes elijan esposa o esposo, porque se supone que va a ser para toda la vida, ¿verdad? Mientras no lleguen los contratos, pues va a ser para toda la vida. Entonces no puedo yo como padre de familia decirle a un hijo, mira, vos tenés que estudiar esto, mira, vos tenés que estudiar el otro, porque no, ¿verdad? Es una decisión personal. Tenemos derecho a eso, a nuestras propias tomas de decisiones. Igual, exactamente ocurre cuando una persona pues decide que va a contraer matrimonio, ¿verdad? Que va a contraer matrimonio, o que decide estar con una persona. Esas son decisiones personales que mientras la persona sea mayor de edad lo puede hacer aunque el papá se enoje, aunque se enoje el tío, aunque se enoje el hermano y aunque se enoje la otra persona, ¿verdad?, que se va a enojar. Pero tiene derecho a decidir. Los padres de familia no pueden decidir con quién se va a casar la hija, con quién se va a casar el hijo, en dónde van a vivir. No, esas son decisiones que las personas, ¿verdad?, el padre de familia como la madre de familia, puede llenar de consejos, puede hacer un montón de consejos
puede, ¿verdad? Incluso apuntárselos, pues, pero son ellos quienes toman sus propias determinaciones, ¿verdad? Son ellos los que van a responder por esa determinación. A eso tenemos nosotros libertad, a lo integral, y tenemos libertad entonces a decidir, a tomar nuestras propias decisiones. Cuando somos menores de edad, ¿no? ¿verdad? No puede decir el padre de familia, no, pues yo le di permiso a mi hija para que se fuera con él, y la hija tiene 15 años, puede ser sometido, puede ser, ¿verdad?, encarcelado el padre de familia, porque la ley no se lo faculta. Es un delito, ¿verdad? Es un delito, y se convierte, pues, en delito contra la sexualidad de los menores, como trata de personas, ¿verdad? Los padres de familia no pueden decidir, no pueden decidir, ¿verdad? Si un hijo, pues, se fue con una muchacha, pues pueden ser denunciados, ¿verdad? Pueden ser denunciados y llevados a un correccional, ambos, porque ellos no pueden decidir por ellos solos, ni los padres de familia pueden decir que dieron consentimiento. ¿Consentimiento de qué? No existen los consentimientos para los menores de edad, en este caso, que son aspectos sexuales. Por eso es que debemos de tener mucho cuidado, y como docentes ustedes tienen que informarle, ¿verdad?, a sus estudiantes. Les decía en el artículo 4, cuando dice que ustedes son libres, ¿verdad? Ustedes son libres, tienen libertad e igualdad, lo que quiere decir que ustedes pueden ir, pueden regresar, que tienen derechos iguales, por ejemplo, con el hermano varón, con el hermano mayor, con el hermano menor, pero tienen también las mismas responsabilidades. Entonces, en la Constitución Política de la República lo encontramos en el título 1 y en el título 2, grábenlo o apúntenlo, ¿verdad?, lo que son los derechos individuales en el artículo 1 y los derechos humanos en el artículo 2, en el artículo 3 y 4, libertad e igualdad, y el derecho a la vida. Ahora ustedes pónganse a pensar, ¿verdad? Pónganse a pensar entonces que no vaya a pasar, va, como aquella señorita hace como 2 semanas que tuvo a su hijo, ¿verdad?, y lo enterró, pues, ¿verdad?, porque ya vieron, la descubrieron y está presa, pues tiene que ser responsable de ese acto que hizo, porque es un asesinato, ¿no? Es importante que ustedes, compañeros, compañeras, conozcan sus deberes y sus derechos como personas. Oigan bien, no solo decir es que yo tengo derechos, no. Primero tengo deberes, primero tengo obligaciones, y después voy a tener mis derechos y mis obligaciones. El padre de familia está en la obligación de dar alimentación a los menores de edad, dar educación, sana distracción, pero también de dar disciplina, de orientar, ¿no?, de orientar. Que el padre de familia, ustedes algunos ya se han dado cuenta, el padre de familia puede darle 100 consejos, 1000 consejos. Después el padre de familia se queda preguntando, pero ¿cuál fue el consejo que no le di? Si se los di todo. Pero como les dije ya en una ocasión, a veces, pues, ¿verdad?, se vive la experiencia personal, no los consejos que nos dan. Muy bien, regresamos a las 2 de la tarde, compañeros. A las 2 de la tarde regresamos para la otra charla. A las 3. A las 3, perdón, sí, de las 3. A las 3 de la tarde regresamos.